Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre en los cielos ni en la tierra. Otro nombre que nos pueda traer la salvación, la restauración hacia ti. Gracias porque en Él hay el perdón de pecado. Gracias que en Él hay la vida eterna. Y Padre, gracias que tú diste tu Hijo unigénito para que nosotros tengamos esta oportunidad de celebrar, de cantar, de adorar, de exaltar el nombre que es sobre todo nombre, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, pido que tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo pueda seguir transformando nuestras vidas y transformándonos por medio de este tiempo que tenemos juntos de alabarte y también de poder aprender tu palabra. Padre, te damos gracias de nuevo porque tú eres tan bueno, lleno de amor y misericordia hacia nosotros. Y gracias, Padre, que por medio de tu gracia estamos aquí. Todo eso lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues antes de sentarse pueden voltear y darle la bienvenida a alguien que está ahí a su izquierda, a su derecha. Si ven a alguien nuevo, denle la bienvenida. Cada semana lo vamos a hacer hasta que conozcan todos. Quiero que sepan que mi hijo está muy al pendiente de lo que hago yo en los servicios. Ahorita viene y me dice: papi, saludos, y subiste cuando no deberías de. Hasta él tiene el ojo puesto en lo que está haciendo el pastor aquí arriba. Bueno, iglesia, primeramente bienvenidos a todos que están aquí con nosotros. Si eres nuevo, muchas gracias de estar con nosotros. Quiero decirte que si traes tu Biblia vas a poder seguir con nosotros dentro de este sermón y enseñanza. Si no, todavía lo vas a poder hacer porque vamos a tener todas las escrituras aquí atrás. Estamos en una serie titulada Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo que estamos haciendo es estamos tratando de conectar los puntos del Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento daba testimonio de el que ha de venir en nuestro Mesías, el que ha de venir, el Hijo de Dios, el que ha de venir, el Dios eterno llegando aquí a la tierra, el que ha de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la razón por la cual estamos haciendo es porque cuando uno estudia los evangelios se da cuenta que Jesucristo mismo, cuando Él estaba enseñando de quién era Él, cuando Él quería explicar quién era Él y cómo Él podía traer revelación a sus discípulos de su persona, de su carácter, y que Él es el gran yo soy, diciendo yo soy Dios Yahweh del Antiguo Testamento, yo soy eterno, yo soy el Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Pero Él lo hizo por medio de regresar al Antiguo Testamento. Y cada vez que uno lee eso dice que Jesucristo regresó al Antiguo Testamento y les explicó todo lo que el Antiguo Testamento tuvo que decir hacia su persona y lo que Él tenía que llegar a ser. Y la razón por la cual tenemos que hacer eso es porque muchas veces tenemos muy falsos conceptos de quién es Jesús. Muchas veces llegamos confundidos de el trabajo que hizo Jesucristo y el resultado de ese trabajo. Y esa confusión a nosotros nos puede llevar a culpar a Dios en momentos difíciles en la vida. Nos puede llevar a tener un enojo y resentimiento con Dios cuando Dios de repente sentimos no contestaste nuestras oraciones. Y muchas veces nosotros nos sentimos de esta manera porque tenemos una idea equivocada de lo que es el Evangelio y quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por eso que nosotros estamos regresando a explicar cada cosa, tratando de ver en estas semanas, mientras estamos en esta serie, diferentes historias que comunican quién es Jesucristo y lo que Él vino a hacer.
¿cuántos de ustedes se han hecho la pregunta, si Dios me pide esto? Eso puede ser una persona, eso puede ser los deseos de tu corazón, eso puede ser el éxito de tu vida, eso puede ser tu carrera, eso puede ser cualquier cosa. Si Dios me pide esto, no sé si se lo puedo dar. Y la razón que hago esta pregunta es que la historia que vamos a estar leyendo hoy y estudiando hoy tiene que ver con lo que una persona fue dispuesto a dar. Les voy a dar una clave. Una clave. Dios espera nuestra obediencia, pero sin amar a Dios no podemos obedecer. Y sin tener plena confianza en Dios, tampoco vamos a amarlo. Entonces, nuestra habilidad de vivir dentro de una relación con Dios, con Jesucristo, como discípulos, madurando, creciendo en la fe, uno inicia con una plena confianza en nuestro Salvador, que causa un amor en nosotros y nos lleva a obedecer a Dios. Amén. Entonces, si uno quita uno de esos, no existe la obediencia y el amor en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en la persona de Abraham. Hoy vamos a estar leyendo de Génesis capítulo 22 y vamos a ver cómo Abraham fue llamado por Dios y Dios le pidió algo muy difícil a Abraham, muy difícil. Pero vamos a ver qué fue la manera o cuál fue la respuesta de Abraham. Entonces, 4 cosas que vamos a ver hoy son estas. Vamos a ver la prueba, vamos a ver la obediencia, la intervención de Dios y la respuesta. ¿Sí? 4 cosas. La prueba, la obediencia, la intervención de Dios y la respuesta. Esas cosas vamos a estar viendo hoy. Les voy a dar un poco de un intro de la persona de Abraham. Abraham, antes de ser Abraham, fue Abraham, nada más. Abraham y luego después Abraham. ¿Sí? Dios le dio otro nombre. Pero Abraham estaba en la tierra con su familia de Ur. En inglés se dice Ur o U-R, así se escribe. Y de dentro de esta familia, desde esta tierra, fue cuando Dios llegó con Abraham y le dice: Abraham, te voy a llamar fuera de esta tierra, te voy a llamar fuera de tu familia, y quiero que tú me sigas a mí, porque yo te voy a hacer un gran hombre. Te voy a dar una descendencia enorme, multiplicaré tu descendencia sobre la tierra. Entonces Abraham sale con su familia, se lleva su nieto o su sobrino que andaba con él, y se lleva su familia, se llevan su ganado y se van en camino. Y una de esas veces o durante ese tiempo, Abraham llega a una tierra que es Canaán. Quizás has leído de Canaán o has escuchado de Canaán, pero él llega a la tierra de Canaán, y cuando llega allí, Dios lo para y le dice: Abraham, esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. La razón que les doy esta introducción es porque lo que Dios le va a pedir a Abraham era algo era algo que se practicaba en la tierra de Canaán. Era algo que otros pueblos, otros países y otras gentes hacían, pensando que ellos estaban adorando al Dios, pero ellos estaban adorando a un Dios, no el Dios. ¿Sí? Abraham estaba siguiendo el Dios, y los otros países, las otras naciones estaban adorando un Dios. Y una de las maneras que hacían eso era por el sacrificio de los niños. Entonces Abraham llega a esta tierra y Dios le dice: para ahí, mira, ve, esa tierra está lleno del pecado. Esta gente los voy a quitar de esta tierra por causa de su pecado, pero todavía no ha llegado el pecado a donde necesita llegar para poder expulsarlos de aquí. Y luego, después de eso, tu descendencia va a tomar esta tierra. Y dice en la historia que ahí Abraham le hace un altar a Dios y lo adora, porque Dios le dio la promesa de la tierra prometida. Fue la primera vez que se escucha de la tierra prometida.
Ahora, en el capítulo 22, ahí es donde vamos a ir y vamos a iniciar hoy. Dice esto en el versículo 1, el versículo 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que yo te diré. Entonces, llegamos a este momento. Abraham tenía un hijo, y este hijo, Isaac, era un hijo milagroso. Uno puede regresar a la historia de Abraham y va a ver que Dios le prometió una descendencia. El único problema es que Abraham y Sarai ya estaban altos en edad, ya no podían tener hijos y nunca habían tenido hijos. Entonces Abraham le dice: pero Dios, ¿cómo puede ser? Y Dios le dice: no te preocupes, yo te voy a dar uno por medio de tu esposa Sarai. Bueno, resulta que después de varias ocasiones de intentar, todavía no sale embarazada Sarai. Y Sarai y Abraham se frustran, y Sarai dice: ¿sabes qué? Toma a mi sirvienta, quien es Agar, y quizás Dios te dará tu hijo por medio de ella. Entonces Abraham conoce a Agar, y después de eso Agar sale embarazada con un niño que se llama Ismael. Ismael resulta ser el hijo de Abraham, pero no fue el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho exactamente que iba a ser de Sarai. Entonces, después de que Abraham hizo eso, Dios va con Abraham, le dice: ¿qué hiciste? Abraham le explica, y hubo problemas entre Sarai, Agar, y entre la familia por causa de esto. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te dije exactamente cómo iba a suceder esto. Entonces, de nuevo te digo, te voy a dar un hijo por medio de Sarai. Bueno, por fin, ya después de tener 90 años, la mujer Sarai, la esposa de Abraham, resulta embarazada con el hijo Isaac, y tienen a su hijo Isaac, y él es el hijo de la promesa, porque vino de la manera que Dios le había dicho a Abraham que iba a llegar. ¿Sí? Si estoy hablando rápido es porque es mucho para poder tratar de... ¿Sí? Entonces, después de esto, ya va creciendo Isaac, va creciendo Ismael, llega Dios y le dice a Abraham: Abraham, necesito que tú mandes a Ismael y Agar, los mandes fuera de este campo, los mandes fuera de esta familia, los mandes fuera de esta tierra. Y eso tuvo que ser difícil para Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le prometió, le dice: no te preocupes, yo de ellos me voy a cuidar, los voy a cuidar. Yo de ellos voy a dar lo que necesitan, voy a proveer por ellos, la provisión y la protección que ellos necesiten lo van a tener. Y de hecho, tu hijo Ismael va a tener sus descendencias y se va a multiplicar él también. Entonces Dios quería que Abraham se pudiera enfocar en su hijo Isaac. Y aquí iniciamos con la palabra entonces, después de estas cosas. Y lo que está diciendo ahí el autor, o Moisés, cuando escribió esto, está diciendo: después de que mandó a Ismael, Dios le dice: ok, Abraham, necesito que tú me des a Isaac como sacrificio en holocausto. Como sacrificio en holocausto. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que Dios primeramente está probando a Abraham. ¿Pero qué está probando en Abraham? Unos dicen, pues la fe. Pues sí, la fe, la obediencia, pero algo un poco más importante: Dios estaba probando el corazón de Abraham. Porque Abraham tenía la promesa: yo te voy a hacer un padre de una nación grande, de muchos descendientes. Pero todos estos descendientes, toda esa promesa llegaba a través de una persona, Isaac. Entonces, en este momento Dios está llegando con Abraham y está probando el corazón, diciendo: ¿has hecho tú un ídolo de la promesa que te di? ¿Has hecho tú un ídolo del hijo que te di? ¿O estás tú plenamente confiado y enamorado del Dios que te dio la promesa? Iglesia, allí es donde quiero llegar con ustedes hoy, porque una cosa que nosotros podemos aprender de esta historia es esto: nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida de ser ídolos de otras cosas y no de Dios, aún nuestros hijos.
y nuestra cultura, nuestros hijos son nuestro mundo, ¿correcto? Son nuestro mundo, pero hasta nuestros hijos son dados por Dios y un día te van a dejar porque se van a casar y van a tener su familia. Pero ¿dónde está Dios? La carrera, trabajamos muy duro por ello. Trabajamos muy duro para obtener la carrera, trabajamos muy duro para obtener un hogar. Pero si Dios te lo pide hoy, ¿estás dispuesto a dárselo? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo sobre el altar del holocausto? Si Dios hoy te pide a otra persona o a alguien más en la vida, ¿qué no estás dispuesto a dar tú hoy? Porque si no estás dispuesto a dar algo, es que amas a eso más que a Él. Y quizás Dios no va a llegar contigo y te lo va a pedir en un altar de holocausto, pero quizás Dios sí está llegando a tu corazón y te está diciendo, hey, acuérdate de tu primer amor. El primer amor es Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos más de otras cosas en la vida, así como quizás Abraham estaba llegando a ser más de su hijo, más de su promesa, más de su futuro, más de su llamado, más de su propósito, más de su ministerio, más de todo, Dios quiso probar su corazón. A ver, ¿dónde estás, chiquito? A ver, ¿dónde está tu corazón? Y Dios sabía hasta dónde llegaba. Hubo un entrenador de básquetbol en la Universidad de California en Los Ángeles. John Wooden se llamaba. John Wooden quizás ha sido el mejor entrenador de todos los deportes en la área de colegio, de universidad. Este hombre llegó a obtener 10 campeonatos y se me hace que fueron 10 seguidos. En una década nunca perdieron el campeonato nacional UCLA. Y John Wooden fue el entrenador. Y John Wooden escribe en un libro que él escribió, dice, yo traté y cada día traté de inculcarle a los jugadores que el básquetbol no es no es lo último, no es lo que ellos tienen que hacer todo en la vida. O sea, no es la meta que ellos deberían tener. El básquetbol solo es un deporte. Pero la vida va a ser mucho más que este juego de básquetbol, va a ser mucho más que el campeonato que vamos a ganar, va a ser mucho más que este equipo. Y él decía, yo les quería inculcar que no había nada más grande en la vida que Dios mismo. Y dice, así yo viví, así les enseñé y con el evangelio llegaba a sus corazones. Era un hombre que quería inculcar en ellos que no había nada en este mundo que era más importante que Dios mismo por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros también podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, donde el apóstol Pablo dice que no deberíamos hacer nada por el ego o vanagloria. Nada por el ego o vanagloria. De hecho, la Biblia nos dice que una de las cosas más peligrosas en nuestra vida es la ambición propia. Cuando nosotros estamos tratando de hacer por nosotros mismos. Y aquí es donde llegó Dios a probar el corazón de Abraham y le pide a su hijo Isaac como un sacrificio. Vamos a ver cómo responde Abraham. Y sigue en el versículo 3. Dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de Dios que le había dicho. Y luego dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Entonces aquí vemos que Abraham inició en obediencia. Abraham no le hizo ninguna pregunta, por lo menos no lo vemos en las escrituras. Abraham solo llegó con su hijo, llegó con sus criados, llegó a cortar la leña, llegó a preparar el asno y él ya iba en camino. Vente, mijo, vamos a hacer un sacrificio en adoración hacia Dios. Entonces Abraham inicia este camino con su hijo y los 2 criados van a este lugar y dice que en el tercer día Abraham alza sus ojos y él ve el lugar donde Dios le había dicho, aquí es donde vas a sacrificar a tu hijo.
Entonces hasta este punto no sabemos o podemos decir que es muy posible que Sarai ni cuenta tenía de lo que estaba haciendo Abraham. Los criados no sabían porque pues Abraham les dijo, nosotros vamos a regresar a ustedes. Y es más, Isaac quizás tampoco sabía. El que sí sabía era Abraham porque Dios le había hecho la respuesta a Abraham. Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 7. Y entonces después de alzar los ojos, dice, Isaac habló a su padre Abraham, mi padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, los dos iban juntos. ¿Se imaginan en este momento? Piensen ustedes, es una historia muy real, una historia que nos llega al corazón, porque yo no me puedo imaginar uno de mis hijos preguntándome eso. Papá, sí, mi hijo, aquí estoy. Yo veo el fuego, veo la leña, veo el cuchillo, pero no tenemos cordero. Y para poder decirle algo en fe, de decir, Dios proveerá. Iglesia, cuando Dios nos pide algo que es muy difícil de soltar, créeme que Dios te va a dar lo que tú necesitas para poder hacerlo. Te lo va a dar. No tengas miedo, no te afanes, no te paniquees, que es una palabra muy famosa nuestra aquí en nuestra cultura. No te paniquees. Dios te lo va a dar. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Dios ya nos ha dado lo que necesitamos. Por el Espíritu Santo Dios nos da la fuerza. Por el Espíritu Santo Dios nos da el cómo poder sobrepasar cualquier cosa en nuestra vida. Y con el gozo de nuestra salvación, Dios nos ha dado un gozo que nada nos puede quitar. Si perdemos todo en esta vida, está bien. ¿Saben por qué? Porque no podemos perder a Dios, no podemos perder nuestra salvación en Cristo Jesús y nunca jamás vamos a perder la vida eterna que ya tenemos con Él. Dios proveerá. Dios proveerá. Muchas veces nosotros tenemos nos hacemos la vida un poco más difícil porque no podemos ver que Dios va a proveer. Quizás Abraham en este punto ya pensaba, pues es que yo soy el famoso, yo soy el más importante, Dios me habla directo a mí, Dios me ha dado la promesa, yo voy a ser el papá de un gran nación, gran país, pero aún dentro de eso, cuando Dios le pidió algo, ahí se tuvo que humillar a Abraham y decir, ok, sí lo haré. Iglesia, esa es una respuesta que siempre deberíamos tener y una respuesta que podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Dios lo mandó era, heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy. ¿Cuántos de ustedes tienen de respuesta, heme aquí, aquí estoy? Así responde Abraham no solo a su hijo Isaac, pero también a Dios. De hecho, es algo de corrido en esta historia. Heme aquí, aquí estoy. Abraham, heme aquí, aquí estoy. Papá, heme aquí, aquí estoy. Listo para servir, listo para hacer, listo para seguir a Dios y obedecer su palabra. Seguimos en el versículo 9, dice, y dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar o en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, ¿qué? Aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, tu único. Entonces,
Muchos dicen, llegando a esta historia, dicen, no, pero ¿cómo un Dios de amor puede llamar a su hijo a hacer esto? Pues es que esto era algo común dentro de toda la gente donde Abraham vivía. Él no lo hacía o lo practicaba, pero era algo común para todas las naciones en ese tiempo. Entonces Dios le estaba pidiendo algo común que él miraba en los demás, se lo estaba pidiendo a él, pero Dios también estaba checando el corazón de Abraham. ¿Dónde está tu corazón? Les dije. Y cuando Abraham ya pone la leña sobre el altar y ató a Isaac, no sabemos, no nos dice que hubo una lucha. Entonces en un momento, y Abraham le tuvo que decir, hijo mío, tú eres el sacrificio. Me imagino que Isaac dijo, pues aquí estoy, heme aquí, aquí estoy, papá. Y lo pudo atar y lo puso sobre el altar de la leña. Pero en el momento que Abraham busca el cuchillo y extiende la mano, y muchas veces yo siempre pensaba que Dios dejó que Abraham extendiera la mano para arriba para ya sacrificarlo, pero no, solo dice que al extender su mano para coger o tomar el cuchillo en mano, ahí Dios lo paró. Y le dice, no le hagas nada a este niño. Y dice, porque ahora sé que tú me temes, que tú tienes temor de Dios. Tú tienes el temor de Dios en ti. No detuviste tu hijo unigénito, no detuviste tu promesa, no detuviste a nada cuando te lo pedí. Tú estuviste dispuesto a obedecerme y llegar a este momento a sacrificar a tu hijo. Entonces no le hagas nada. Y muchas veces llegamos a este momento y decimos, no, pero pues qué horroroso. Pero iglesia, fue lo mismo que Dios hizo con Jesucristo. De hecho, hay varias cosas en esta historia que nos pueden, que son sinónimos con Jesús. Varias cosas en esta historia que son paralelas con Jesús. Uno, el niño tomó la leña sobre sí mismo y lo cargó. El niño, Isaac, cargando la leña de su sacrificio. Jesús mismo cargó la leña de su sacrificio en el cruz del Calvario. Él lo tomó, el niño lo tomó sin saber, Jesucristo lo tomó sabiendo todo. Hay una diferencia, pero igual, así como el niño cargó, Jesucristo también lo cargó. Y así como llegó a este momento y dice, no detuviste tu hijo único. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, de tal manera Dios amó al mundo que ¿qué? Dio su hijo unigénito, ha dado su hijo unigénito. Entonces Dios tampoco detuvo. Pero Dios no se detuvo en el momento del sacrificio, no, Él dejó caer sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario lo necesario para poder justificar el pecado nuestro. No fue su culpa, fue nuestra culpa. No fue culpa de la obediencia de Jesús o la falta de obediencia, fue falta de obediencia, falta de fe, falta de amor nuestro. Y ahí en ese momento en el cruz del Calvario cae todo el juicio de Dios el Padre sobre él. Y vamos a ver cómo responde Abraham. El versículo 13 dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en el matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de Dios, el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Iglesia, cuando Isaac le hace la pregunta, ¿dónde está el carnero? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. Y cuando Dios para a Abraham, ¿se imaginan la emoción? ¿Se imaginan el peso, la carga que Dios le había quitado en ese momento a Abraham, pensando iba a tener que sacrificar a su hijo? Y le dice, no le hagas nada. Y Abraham alza sus ojos y ve el carnero y va y lo trae y ahí lo pone sobre la leña y lo sacrifica y lo ofrece hacia Dios. Es un acto de adoración. Que la respuesta de Abraham hacia el sacrificio que Dios le dio, hacia la provisión que Dios le dio, fue el poder adorar a Dios. Y él le puso de nombre Dios proveerá, el Señor proveerá. Así se llama ese lugar hasta hoy.
De hecho, ese lugar y ese monte es donde también se edificó el templo de Salomón. El templo de Salomón fue donde Dios también pudo proveer dentro de la ley los sacrificios necesarios, uno tras otro, para poder perdonar los pecados de Israel. Entonces, aún para Israel, Dios proveó lo que ellos necesitaban, pero no era suficiente, porque el mundo necesitaba el perdón de los pecados. Y me encanta esta historia porque dice: Abraham alzó los ojos. ¿Saben quién más alzó los ojos? Juan el Bautista. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Sinónimos, es algo muy cercano que Abraham alzó los ojos. Juan el Bautista, bautizando a gentes en el río, alza los ojos y ve a Jesús y él lo reconoce. Aquí está el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Iglesia, lo que no nos podemos perder aquí es que nosotros podemos vivir dentro de que Dios proveerá, pero lo más importante es que Dios ya proveó algo y fue suficiente. Y por causa de eso es reconocido como el Cordero inmolado. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice: el Cordero que fue ¿qué? Inmolado ahora es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y ¿qué? La alabanza. Otra respuesta hacia la persona de Jesucristo por ser el sacrificio necesario en nuestro lugar sobre el cruz del Calvario. Si tú has llegado hacia la fe en Cristo Jesús, ¿cómo estás tú respondiendo hacia esa fe? ¿Estás respondiendo con la misma frase: heme aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy? ¿O sigues luchando con Dios que no toques esto, no toques lo otro? Me encanta que me dice la vida eterna, pero no me quites el dinero, no me quites los lujos de este mundo, no me quites esto, no me quites lo otro. Pero una respuesta correcta hacia el Evangelio es decir: nada vale, solo tú, y por ti viviré. Y en Génesis capítulo 2 versículos 15 al 16 dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no te me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Y ahí nos llega la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí no está hablando de todos, de plural, no está hablando de un individuo que iba a llegar. Y esa persona es Jesucristo. Iglesia, tú no eres un israelita, yo tampoco. No eres judío, yo tampoco. Nosotros no teníamos nada que ver con Dios. Sin Jesucristo, cada uno de nosotros estaríamos fuera de la familia de Dios, fuera de la casa de Dios, fuera de las promesas de Dios, fuera de todo lo que Dios había prometido y quería dar. Pero al llegar Jesús, todas las naciones fueron bendecidas. En el libro de Hebreos, el autor también nos habla, capítulo 10 versículo 8, diciendo: habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según ¿qué? La ley. No era suficiente. Eso no es lo que quería Dios. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿De quién está hablando? De Jesús. Llegó a hacer la voluntad del Padre. Él quita lo primero para establecer lo segundo.
por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida en una vez para siempre. Eso es importante. No hay necesidad de recrucificar a nuestro Señor Jesucristo. Hay un mal entendimiento y confusión en eso. Jesucristo fue un sacrificio una vez para siempre. No hay nada más, porque fue suficiente. Dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Y dice que la ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, aquí va lo bueno, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la provisión de Dios por nuestro pecado. Y lo padre de todo esto es Cristo lo hizo una vez para siempre. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, ya no de pie. Ven que la diferencia entre los sacerdotes tratando de hacer la ley y Jesucristo es que ellos siguen de pie y Dios sentado. Eso significa que el trabajo de Él está completo, hecho. No hay nada más que hacer. Y así como Abraham buscó y él adoró, iglesia, los estoy llamando también con este mismo sentir de decir, ¿cuál es mi respuesta hacia el Evangelio? ¿Cuál es mi respuesta hacia la provisión de Dios en Jesucristo? Es obedecer, es adorar, es llevar el Evangelio al mundo, es dejar que el Evangelio transforme mi corazón, es querer dejar todo en el altar del holocausto. Dios, esto para mí está bueno, pero no lo necesito porque ya te tengo a ti. Si me lo permites, bien. Si no, también bien. Estoy bien porque te tengo a ti. Te tengo a ti. Una cosa que podemos aprender de Abraham es que él no hizo un ídolo de la promesa, de su llamado, de su carrera, de su descendencia o de su hijo. Él estuvo dispuesto a ofrecerlo. Y una cosa que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo es que Él ya lo hizo, ya lo cumplió. Solo tenemos que poner nuestra fe en Él y entrar en una respuesta de oración, una vida de oración, adoración hacia Él y hacia Dios mismo. Y los reto en eso, a mí mismo también. Mi adorar no solo es canción, es acción. No solo es cantar, pero es también lo que yo hago en mi vida para dar ver a Jesucristo en mí, dejando que el Evangelio transforme nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la provisión que has dado por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias porque, Padre, tú eres tan bondadoso que siempre estás cuidando nuestro corazón. Tu anhelo es que nosotros no podamos entregar sacrificios, sino solamente te podamos obedecer por medio del amor que viene de la confianza plena que tenemos en tu Hijo amado Jesucristo. Cambia nuestros corazones, causa un cambio en nosotros y déjanos traer esta respuesta de oración hacia ti. Todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.